Son muchas las historias que narran sobre los extraños sucesos en el Triángulo de las Bermudas, que van desde avistamientos de ovnis, desapariciones misteriosas, viajes en el tiempo y portales a otra dimensión. La historia que les narraré parece sacada de una película de ciencia ficción. Cuesta trabajo creer que esta historia sucedió en la vida real. Esta es la historia de un hombre que vivió atrapado en lo que conocemos como el Triángulo de las Bermudas durante 7 años y nadie ha podido explicar qué fue lo que le pasó. Thomas Brown, un hombre de 56 años, decidió zarpar desde Florida en su bote. Tenía la intención de hacer un breve paseo en solitario. Dejó una nota a su esposa en el hotel, en donde indicaba que no tardaría. Esto ocurrió el 29 de octubre del 2009. Thomas volvió a ver a su esposa el 25 de agosto del 2016. El día en que Thomas desapareció, él y su esposa habían planeado asistir a una ceremonia en donde se reconocería la carrera de Thomas, quien había trabajado durante 30 años construyendo piscinas. Nadie sabía qué había pasado con Thomas. No tenía motivos para huir, no tenía a dónde huir y no había dejado una pista de su paradero. Marta, su esposa, no dudó en alertar a la policía. Se realizó una intensa búsqueda por mar y tierra, pero fue inútil. No había ningún indicio de Thomas o de su bote. Con el paso del tiempo y eventualmente de los años, las autoridades comenzaron a olvidar su caso y detuvieron la búsqueda. El mar se lo había tragado. Marta sentía la impotencia y nostalgia de no saber qué había pasado con su esposo, el padre de sus hijos y ahora abuelo de sus nietos. Marta conservó su casa. No quería perder la única referencia que Thomas podía tener por si algún día volvía o alguien podía dar alguna explicación de su paradero. Todos habían perdido la esperanza, menos ella, quien el 25 de agosto del 2016 recibió la llamada que había estado esperando durante tanto tiempo. Las autoridades de Florida le comentaron que era urgente una reunión para discutir la desaparición de Thomas Brown, pero algo dentro de ella le dijo que lo habían encontrado. Marta lo encontró en un centro médico acostado en una camilla. El hombre lucía cansado, sucio, sin dientes, desgastado. La mujer lo abrazó fuertemente y ambos lloraron con júbilo. Como era de esperar, Thomas fue abordado por un mar de preguntas por las autoridades para saber qué le había ocurrido y también por parte de su esposa y sus hijos, continuando con la prensa y los medios de comunicación. Todos querían saber dónde había estado durante tantos años. Thomas narró la historia a las autoridades, sus familiares y la prensa, sin cambiar nada, manteniendo siempre la misma versión. Y esta es la historia que Thomas contó. Aquella mañana del 2009, el hombre buscaba relajarse en el bote. Encontró una zona tranquila en el mar, apagó su motor y reflexionó unos minutos sobre la vida, su esposa y su carrera. Cuando intentó encender nuevamente el motor, tuvo muchos problemas, aunque en realidad él no encontraba la causa del desperfecto. Después, cuando intentó usar el radio, se dio cuenta de que tampoco funcionaba. Thomas se encontraba cerca de una isla, donde había algunos botes como el de él,
y algunos restos de lo que parecía un avión. Decidió descender y explorar con cautela. Encontró un mono y una especie de musgo rojo con olor frenoso. No encontró rastro humano. Sabía que la única esperanza era que lo rescataran. Tampoco había señales de rutas de aviones o barcos. La comida y el agua potable se terminaron. Thomas se las ingenió para obtener agua del rocío de las plantas y algunos alimentos de la isla, como raíces o peces. El náufrago aprendió a hacer un refugio e intentó cazar al mono que había visto, pero jamás lo volvió a ver. Allí pasó mucho tiempo solo en peligro. Hubieron tormentas y lluvias, donde su refugio era devastado por las fuertes ráfagas. Con el pasar del tiempo, según las cuentas del hombre, fue un año. Thomas logró diseñar y construir un bote con los restos de las otras embarcaciones que habían en la isla. Sabía que zarpar en alta mar desde un sitio desconocido era poner en riesgo su vida, pero al mismo tiempo sabía que esperar por un rescate podría ser una condena a muerte. Thomas prefería morir tomando el riesgo que morir sin intentarlo. Zarpó sin mucha esperanza. Al caer la noche, se acurrucó en su bote y logró conciliar el sueño. Inesperadamente, un par de fuertes golpes lo despertaron. Thomas se puso de pie y vio a un par de guardacosta, y se dio cuenta de que por fin había sido rescatado. El resto es historia, aunque quedan muchas dudas por resolver. Thomas pensó que se había perdido un año, cuando en realidad fueron 7 años. ¿Viajó en el tiempo? Nunca pudieron localizar la isla en donde estuvo. ¿Sería una dimensión paralela? ¿De dónde eran los barcos y el avión que vio en la isla? ¿Dónde estaban los pasajeros? ¿Qué pasó con el mono que vio? ¿Y de qué tipo era el musgo con el que se auxilió el tiempo que estuvo allí? Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y regalarme un like. Déjame un comentario, así me estarás apoyando para seguir creando más historias como esta, porque estamos de vuelta en Historias y Misterios.